Bueno, te sorprendería la cantidad de idiomas que hablan los artistas urbanos. Eso es una cosa que a nuestros vecinos también les ha llamado la atención, que cada vez que entramos en un artista urbano, como mínimo habla 3 idiomas. Benvinguts a tots i a totes a un nou capítol del podcast cultural Les Aules. Avui parlarem d'art, de turisme, de projectes interessants, de la mà de Javi López, que és el coordinador de l'espai Miau de Fanzara. Sí, muchas gracias por invitarnos a participar en este podcast. Ara mateix crec que quasi tota la gent de Castelló coneixerà el nom de Fanzara, del poble, i segurament també del projecte de museu, però bueno, per als despistats, com definiries el projecte de Miau? Bueno, si alguien me preguntara lo que es el Miau, yo le diría que es un proyecto social de convivencia a través del arte. El Miau es solamente eso. Sí que es cierto que luego, con el paso de los años de los diferentes festivales, se ha convertido en un proyecto turístico. Pero siempre intentamos que el proyecto tenga la esencia que es como nació, que es un proyecto social. Fa uns anys te van entrevistar al País i me va sorprendre perquè darrere del que pensava que era una idea més o menys arbitrària, semblava que hi havia tota una història, no? de veïnar darrere. No sé si pots contar-nos un poc això. Bueno, el proyecto nace en 2014, pero digamos que para que el proyecto nazca, lo que sucede en Fanzara es que en el año 2005, a través del ayuntamiento que había en aquel momento, llega un proyecto al pueblo que es la instalación de una planta de tratamiento y un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Y eso lo que provoca pues, es una fuerte división entre los vecinos del pueblo, en vecinos favorables a ese proyecto y vecinos que no éramos favorables a ese proyecto. Lo que sucede es que los vecinos que no éramos favorables a ese proyecto lo que hacemos es crear una asociación, una plataforma antivertedero, y a través de esta plataforma presentar alegaciones judiciales contra ese proyecto, ya que donde se pretendía instalar era zona de amortiguación de un parque natural y justo donde ponían el vaso del vertedero, justo por debajo pasaba un acuífero de vulnerabilidad alta. Entonces se creó una lucha social contra ese vertedero de vecinos del pueblo. Esa lucha social pues era presentar alegaciones judiciales, hacer manifestaciones, dar información a los vecinos. Y en el año 2011 lo que sucede es que parte de esa asociación, gente que formaba parte de esa asociación, se presentó a las elecciones municipales en Fanzara. Se ganan las elecciones municipales en Fanzara y lo primero que hace ese nuevo ayuntamiento es eliminar la posibilidad de que este proyecto se pueda instalar. Una vez se ha eliminado la posibilidad de que el proyecto se instale, lo que todos los que formaban parte del ayuntamiento habían detectado es la mala convivencia que había durante todos esos años de conflicto social. Entonces, desde ese momento, desde el ayuntamiento, la gente que formábamos parte de este ayuntamiento, lo que intentamos es buscar un proyecto que ayudara a recuperar la convivencia. Lo único que teníamos claro es que ese proyecto lo teníamos que vincular al arte o a la cultura, simplemente porque nosotros entendíamos que ese proyecto tenía que estar vinculado hacia él. Y bueno, así como nos gustaba lo que íbamos un poco por delante, el arte urbano, pues bueno, lo que intentamos fue encontrar algún artista a quien poder explicarle lo que había sucedido en el pueblo y a ver si era posible hacer ese tipo de proyecto. Y eso sucede en el año 2014, cuando contactamos con un artista de Madrid que se llama Miguel Avellán, nombre artístico Pincho. A él telefónicamente le contamos un poco todo lo que había sucedido en el pueblo y qué tipo de proyecto social queríamos hacer. Ten en cuenta que en ese momento éramos ayuntamiento, así que cuando contactamos con este artista urbano se quedó un poco flipan, como nos dijo él, ¿no? De que un ayuntamiento les estuvieran poniendo en contacto con ellos para pintar un pueblo, cuando normalmente las relaciones entre ayuntamientos y artistas urbanos son un poco conflictivas, ¿vale? Cuando un ayuntamiento tiene una zona que le interesa decentar de una ciudad, no le importa que vayan los artistas, lo pinten y lo dejen bonito. Pero cuando ese mismo artista decide intervenir en el espacio público donde él cree que debe de intervenir, si lo pillan es multa. Entonces es una relación un poco conflictiva la que hay entre ayuntamientos y artistas urbanos. Así que lo que hizo Miguel Pincho fue pagarse el billete, él vive en Menorca, y se vino a conocernos a Fanzara. Se pagó el billete, estuvo todo un fin de semana con nosotros en Fanzara. Y bueno, ahí le contamos las 1001 batallas, todo lo que había pasado, también la idea de proyecto que llevábamos. Y bueno, el domingo cuando se fue nos dijo, pues venga, vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, pues lo vamos a hacer, porque al principio nos parecía una cosa ya imposible,
porque ten en cuenta que empezamos a intentar contactar con algún artista en el año 2011, 2012, 2013, o sea, el último año de legislatura, que estábamos nosotros en el ayuntamiento, porque ya lo íbamos a dejar, pues ya nos parecía imposible hacer el proyecto. Pero mira, se dio la casualidad de contactar con Miguel y a través de él se inicia el primer festival. I quines van ser les primeres reaccions dels veïns quan vau proposar tot allò? Sí, bueno, cuando Miguel nos dijo que adelante, que íbamos a hacer el proyecto, lo primero que hicimos fue hacer una reunión a nuestros vecinos y contarles un poco qué tipo de proyecto íbamos a hacer. Ten en cuenta que los que organizamos el proyecto tampoco sabíamos dónde nos estábamos metiendo. O sea, era un proyecto que era probar, a ver lo que pasaba y a ver qué opinaban nuestros vecinos. Así que cuando se lo contamos por primera vez a nuestros vecinos, pues bueno, nombrar la palabra graffiti es como aumentar a la bicha que dicen, ¿no? Aquí van a venir delincuentes, van a venir lo peor de lo peor. Entonces, siempre entendemos que nuestros vecinos no entendieron el proyecto, pero sí que entendemos que se fiaron de nosotros, ¿no? De nosotros porque nos habían visto trabajar primero como plataforma antivertedero, luego nos habían visto trabajar 4 años también como ayuntamiento y siempre hemos pensado que se fiaron un poco de nosotros, ¿no? De que nosotros les dijimos, pues, no, pues creemos que sí que puede funcionar, pero sinceramente nosotros tampoco sabíamos qué iba a suceder. Sí que tuvimos un poco de cuidado de cuando compramos la pintura, pues compramos pintura blanca además para que sobrara, por si a nuestros vecinos pues al final no les hubiera gustado, pues hubiéramos ido personalmente nosotros, hubiéramos tapado todas las paredes y aquí no pasa nada. Eso era un poco con la mentalidad que nosotros encaramos el proyecto, ¿no? Como pensando, luego nos va a tocar tapar todo esto, pero bueno, había que intentarlo. I com decidiu cada any quina serà la línia visual o la línia d'artistes que participarà cada any? Bueno, el sistema de selección, básicamente el primer año, como te he comentado, fue Pincho. Él fue el que contactó con sus colegas, les explicó un poco qué tipo de proyecto era el que queríamos hacer y bueno, y él consiguió convencer a 21 artistas, ¿vale? Que fueron los primeros 21 artistas que vinieron en el primer festival del año 2014, que lo celebramos en septiembre. Porque tener en cuenta que con Pincho contactamos a finales de junio, principios de julio, y el festival lo hicimos en septiembre. Fue contactar y hacerlo. Luego sí que nos planteamos que mejor en verano, porque hay más gente en el pueblo, puede haber más gente voluntaria, y por eso a partir del segundo festival ya lo hemos hecho siempre en julio. Pero bueno, ese primer año fue Pincho el que los invitó. Ya en el segundo año, ya sí que lo que hicimos fue abrir una convocatoria abierta en internet a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Ahí abrimos unas bases, una convocatoria, y ahí nos escriben los artistas interesados en participar. Y por otro lado, lo que hacemos todos los años es que a los artistas que han pasado por el festival, los del último año, a ellos les proponemos que ellos nos propongan nombres de artistas que ellos creen que podrían encajar en el tipo de proyecto que tenemos nosotros. Y de los artistas que nos escriben a la convocatoria, más los artistas que nos proponen los artistas, de ahí hacemos una selección. Y siempre nos guardamos también lo que es la organización, pues si nos interesa traer a algún artista porque nosotros consideramos que hemos de contactar con él, pues también tenemos esa posibilidad de llamarnos directamente nosotros. Pero básicamente a la hora de seleccionar artistas nos movemos en esas tres partes, ¿no? Una convocatoria, la que nos proponen los artistas y los que nosotros queremos elegir. I quan van passar els anys, no? Parles d'aquest 2014, però clar, passen els anys, això se fa més conegut, el que comentes, no? S'apunta més gent. Vau pensar en diguem, organitzar-ho cap a una línia més empresarial, més econòmica, més d'intentar que tinguera algun tipus de rèdit econòmic, o volíeu que mantinguera com aquest caràcter més participatiu? A ver, la idea del proyecto, nuestra idea era que en este proyecto tenía que sumarse gente que no fuera del pueblo, ¿vale? Para desintoxicar un poco el ambiente que había en el pueblo, ¿vale? Entonces, siempre lo comento, ¿no? Que nosotros a los artistas los utilizamos, entre comillas, un poco como conejillos de indias. Al final ellos tenían que hacer un poco de intermediarios entre los vecinos, porque claro, lo que proponía el proyecto o propone el proyecto es que nuestros vecinos sean los voluntarios a la hora de realizar el festival. Por eso tiene que haber vecinos que cedan sus paredes para que se pinten, tiene que haber vecinos que dejen su casa y alojen a los artistas que invitamos,
tiene que haber vecinos que hagan las comidas y cenas durante todo el festival, porque las comidas son comunitarias para todos juntos. Tiene que estar el punto de información del museo abierto todo el festival también. Tenemos una cantina, pues tiene que estar abierta también todo el día. Solemos tener exposiciones, o sea, tenemos que tener un vecino que custodie esa exposición. Entonces, al final, a la hora de organizar el festival, hace falta mucha gente que colabore. Entonces, la idea del proyecto era que fuera un proyecto de todo el pueblo, de todos los vecinos, no es un proyecto de nadie. Entonces, cada vecino colabora en el proyecto donde quiere. Y los artistas que invitamos, pues también les explicamos un poco qué es esto. Ellos vienen voluntariamente al proyecto, ¿vale? O sea, no les pagamos un caché por su trabajo, vienen voluntariamente por colaborar con nosotros. Lo que sí que nosotros hacemos, pues, es pagarle todos sus gastos, ¿no? Tanto de desplazamiento de ida y de vuelta, de donde vengan, menos si están al otro lado del charco, todo lo que sea Europa sí que nos hacemos cargo nosotros, pues de su manutención, de su alojamiento y de cualquier tipo de material o maquinaria que les haga falta para su trabajo. La idea que ellos ven es, les proponemos que ellos vengan una semana de vacaciones a Fanzara, gastos pagados, y de pasada que están en el pueblo, pues que cada uno de ellos nos deje algo de su trabajo, ¿vale? El que pinta, pinta, el que hace danza, el que hace música, el que hace performance, o exposiciones o charlas. En fin, dependemos un poco de la disciplina artística que tiene el artista que quiere colaborar en el proyecto. Por eso siempre decimos que es un festival de arte urbano en general. Como arte urbano en general es cualquier disciplina artística que se haga en el espacio público, el abanico de posibilidades de seleccionar artistas pues es ilimitado. Pero siempre dependemos de que ese artista quiera venir al proyecto y esté interesado en colaborar con nosotros. Clar, jo m'imaginava que el poble sí que estava, no sé si implicat, però sí informat, no?, de les coses que se feien. No m'imaginava que estava implicat fins al punt de deixar la casa per dins als artistes. I és un model molt interessant que me costa veure-lo potser en llocs més grans, en ciutats més grans o inclús en pobles més grans. Hombre, es que sí que es cierto que Fanzara es un pueblo pequeñito y es mucho más fácil el poder organizar algo así. De todas maneras, no es que colabore todos los vecinos. Hay vecinos que no colaboran para nada en el proyecto porque no les gusta o por lo que sea. O sea, el proyecto da libertad a todos los vecinos a colaborar si les apetece o no. No se exige que nadie tenga que colaborar obligatoriamente. Lo que sí que es cierto es que hemos visto los vecinos que han colaborado o han entrado a colaborar en el proyecto ya se enganchan, ¿no? Ya cada año ya sabes que te cuentas ya con esos vecinos porque les gusta, ¿no? Sobre todo los vecinos que alojan, una vez han alojado, pues ya se quedan un poco enganchados al proyecto y todos los años ya nos preguntan a ver quién me vas a poner este año en casa, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo complicado es que los vecinos entren a colaborar, ¿no? Es un poco la dificultad, pero el que entra enseguida se queda ya en el proyecto. I quan vareu començar a planificar el projecte, vos vau inspirar en altres ciutats d'Europa, en altres projectes semblants, o va ser una idea més o menys original? Sí que solemos preguntar a los artistas que han pasado por el festival, ten en cuenta que ya han pasado más de 107 artistas que pintan, por decirlo de alguna manera, y siempre les preguntamos si ellos no han ido alguna vez a un festival como el nuestro y no hemos encontrado ninguno que nos diga que sí. O sea, todos nos dicen que como el nuestro, no han encontrado ningún proyecto. Sí que hay pueblos pequeñitos que se pintan y tal, pero el proyecto tal como surge el Miau no han encontrado nada. Sí que es cierto que ahora se ha puesto un poco de moda, ¿no?, el que los pueblecitos busquen, pues eso, una forma de traer turismo a través del arte urbano, pero nosotros el primer festival fue como nos pensábamos que iba a ser. Este era un proyecto de autoconsumo del pueblo. O sea, nosotros nos pensábamos que todos los años íbamos a invitar a gente que viene aquí a nuestro pueblo a pintar, hubiéramos estado ellos y nosotros, como fue el primer festival, y ya está. No suponíamos que después esto iba a generar turismo. O sea, la sorpresa fue nuestra cuando vimos que empezaba a subir gente al pueblo a ver las pinturas que nos habían dejado los artistas. Clar, ara mateix és un projecte molt conegut. Jo cada tant, sobretot quan és aquestes dates de festival, no?, veig stories de gent de Castelló que publica que està en Fanzara i tal, i de les cases. Suposo que és algo molt apegat al territori, hi haurà molt de turisme valencià, però bueno, com teniu el tema del turisme internacional, també a nivell nacional, heu vist més afluència en els últims anys? Sí, a ver, ten en cuenta que el Miau lleva ya desde el año 2014, son casi 10 años este año que debemos hacer.
y ha sido un proyecto que poco a poco, a través del boca a boca, pues ha ido haciendo crecer el proyecto. Antes me comentabas tú, cuando salimos en la contraportada del diario El País a nivel nacional, pues ahí fue donde sí que hubo un cambio, sobre todo mediático, ¿no? Esa misma semana que salió el programa, la contraportada del País, y ya nos llamaron de The Guardian, de diferentes radios holandesas, francesas, o sea, nos quedamos un poco sorprendidos nosotros, ¿no? Al principio esas llamadas parecía que alguien nos estaba tomando el pelo, pero sí, no nos expliques o no nos preguntes por qué, porque la verdad es que no lo sabemos. Pero tampoco nos interesa que venga mucha gente al pueblo, porque todos nuestros vecinos, que es gente mayor, pues también se sienten un poco agobiados, ¿no? De ver tanta gente en el pueblo, de bajar al bar de su pueblo, donde siempre se han sentado a la misma mesa y en la misma silla, y tener que irse a su casa porque el bar está lleno de gente de fuera. Pues bueno, hay vecinos que sí cabrean. Entonces, pues intentamos que el proyecto sea sostenible de cara a nuestros vecinos. Por eso el turismo nos interesa, pero con una cierta medida. O sea, no nos interesa que se convierta Fanzara en un parque temático, porque no lo es. Si vols contar-nos un poc com ha sigut este any, quins artistes més nacionals, més internacionals han vingut i diguem quines han sigut les obres més destacades? Lo primero es que este año ha sido la convocatoria. La convocatoria ha sido... se nos ha ido de las manos, ¿vale? Este año nos han escrito 607 artistas de 64 países. Entonces teníamos para hacer una selección que al final, con tanto artista en al final nos hemos ido a morir con artistas de aquí, ¿no? Nos daba todo un poco todo... Sí, porque la verdad es que cuando ves que te escriben de tantos artistas de tantos países y el nivel que tienen los artistas que nos escriben y que nos escriban en las condiciones que nosotros tenemos, pues ya la verdad es que nos sentimos un poco orgullosos de que los artistas les apetezca venir a colaborar en el proyecto. Y este año pues sí hemos contado con Lluïsa, que bueno, hacía unos años que la teníamos ahí vista. Hemos tenido también de Valencia a J. Wax y a Osgat, que también son unos artistas que por aquí también tienen pues su nombre. A Elías Taño, como te decía, que es un ilustrador de primer nivel y es un artista que tiene ya un bagaje muy importante dentro del mundo del arte urbano. Hemos traído a Pablo Astraín, como te digo, este artista vasco que también es un artista muy conocido en España. Y luego nos hemos ido pues, a traer a Gis, porque es un artista que nos ha escrito varias veces antes del festival y bueno, vimos que estaba muy comprometido con el proyecto y digo, pues venga, vamos a invitarlo porque se lo merece. Y luego, como siempre, pues hemos tenido danza, hemos tenido 5 o 6 conciertos de música, en fin, hemos tenido pues un poquito, hemos tenido también la liga de improvisación, de monólogos, que también subieron de onda. En fin, y siempre intentamos que sea un festival de arte urbano, o sea, que tenga un poquito de variedad a la hora de las disciplinas artísticas que invitamos, sobre todo porque también nos gusta que nuestros vecinos tengan la posibilidad, ¿no? de ver otro tipo de arte y de cosas que hace la gente, que si no fuera porque eso lo llevamos allí, pues nuestros vecinos posiblemente no creo que ninguno bajara a ver ninguna actuación de estas ni fuera, sobre todo porque soy ya gente mayor. Pero bueno, el llevárselas allí al pueblo, que solo tienen que sacar la silla y sentarse a verlo, pues les facilitamos un poco ese acceso, ¿no? a la cultura, que en los pueblos está bastante complicado. Claro. Porque la cultura está muy centralizada y bueno, así por lo menos democratizamos un poco el arte y lo llevamos al pueblo. Això te volia preguntar justament, que no sé si des de les administracions, totes aquestes iniciatives i altres, sobretot en els pobles, si penseu que se fomenten suficient, com veieu, diguem, la cultura a nivell dels pobles. Bueno, nosotros podemos hablar bajo nuestra experiencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año no hemos tenido subvenciones, porque las han sacado, nos han avisado, o de mirar en fin, es un poco complicado de estar siempre encima. Y como te digo, estos son proyectos que se basan en voluntariado, pues tienes el tiempo, le dedicas el tiempo que le puedes dedicar y ya está. Y este año, por ejemplo, pues se nos han pasado todas las subvenciones de fecha. ¿Vale? Y ya está. Pese a todo el reconocimiento que ha tenido el proyecto, no hemos tenido ninguna, digamos, ayuda especial de las instituciones, ¿no? Y aparte, como tampoco queremos que el proyecto, digamos, se le peguen marcas, queremos que sea un proyecto sin marcas, pues tampoco buscamos a ninguna marca publicitaria que nos patrocine y nada de eso, porque entendemos que no tiene que tener ninguna marca publicitaria. Pues bueno, siempre nuestro más difícil
trayecto es el presupuesto de todos los años, ¿no? Intentar generar un presupuesto nosotros mismos, con ayuda también del Ayuntamiento de Fanzara, por la típica subvención que nos den, si la pedimos, pues con eso intentamos financiar el proyecto. Cuando llega la época del festival, pues depende con el presupuesto que contamos, pues invitamos más o invitamos menos. Clar, has comentat que sempre intenteu tindre artistes internacionals. Jo me pregunte, la gent més gran que viu a sa casa, que segurament puc acollir a un artista de a saber a on, com feu, quins recursos teniu perquè es comuniquen o no sé si hi ha algun tipus de traductor o traducció simultània que se fa entre els veïns i els propis artistes? Bueno, te sorprendería la cantidad de idiomas que hablan los artistas urbanos. Eso es una cosa que a nuestros vecinos también les ha llamado la atención, que cada vez que entramos en un artista urbano, como mínimo habla 3 idiomas. Y el castellano es un idioma que bueno, los artistas urbanos, aunque no sean de origen latino, por decirlo de alguna manera, el castellano si no lo hablan mucho, pero sí que lo entienden, ¿vale? Entonces, siempre tenemos algún artista que no... Pero bueno, entonces como toda la vida, lo que intentamos es que ese artista que no habla, ponerlo en una casa donde alguno de los miembros hable inglés. Eso siempre intentamos que el que sabemos que no se va a defender nada, pues intentamos que por lo menos en la casa que vaya hable inglés. Luego tenemos compañeros que hablan inglés, pues bueno. Y los demás que no hablamos inglés, pues un poco con señas, hablando más alto, que parece que te van a entender más, ¿vale? Y sí, la verdad es que no tenemos problemas, la verdad es que no nos entendemos. Por ejemplo, este año Tony Galo no hablaba castellano, pero bueno, el italiano y el castellano, pues bueno, una de aquí y otra de allá, pues al final, si le pones interés, acabas entendiéndote, ¿no? Entonces, nos gusta un poco también eso, o sea, es una manera también de intentar el que la gente se intente comunicar, ¿no? Y creo que funciona, que al final la gente más o menos no va a poder tener una conversación súper filosófica, pero sí que para las 4 cosas que requiere el festival no hay ningún problema. Cuando abrimos las bases de la convocatoria, el primer punto es que sean buenas personas. Eso es lo fundamental. Antes que buenos artistas, buenas personas. Porque es un proyecto social. Ellos van a venir a alojarse en casa posiblemente de alguien bastante mayor, una persona de 70, 80 años. En el Miau por la noche hay fiesta. Hay que saber volver a casa, hay que saber dónde se está. Entonces nos interesa que sean buenas personas. Y eso, pues hemos descubierto que en este mundo del arte urbano, pues es un mundo, aunque parezca muy grande, también es pequeñito, porque siempre encontramos a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que lo conoce, y entonces pues ya nos hacemos a la idea cómo son como personas. I com voldries que fora el projecte en 5 o 10 anys? Com veieu el projecte? Uf, ¿cómo lo visualizo? La verdad, como ya te he dicho, ni se nos pasa por la cabeza pensar eso, o sea, vivimos año tras año y ya está. Nosotros ahora básicamente lo que nos centramos una vez acaba el festival es en lo que es el museo, porque el Miau hay que diferenciar de lo que es el festival y luego esa obra se convierte en un museo de todo el año. Entonces ahí básicamente lo que nos dedicamos es a tener abierto todo el año el punto de información, porque todos los años 10, 15, 2, 5 siempre hay alguien por el pueblo, entonces hay que dar un poco de información. Ahora cuando empieza el invierno empezamos con las visitas guiadas y talleres de graffiti a colegios, que hay muchos colegios de aquí de la provincia de Valencia y muchos de Francia, que es lo que más estamos flipando. La cantidad, el año pasado tuvimos 18 colegios franceses a hacer una visita guiada y un taller de graffiti a Fanzara. Pues entonces intentamos, nos pasamos todo el invierno pues eso, intentando hacer visitas guiadas y talleres de graffiti a colegios, que nos gusta, ¿ves? Es un proyecto que nos gusta, que el proyecto se convierta en algo pedagógico, sí que nos interesa y que los chiquillos se vayan acostumbrando a ver arte en la calle, creemos que también es fundamental, y entonces nos centramos mucho en eso. Luego también tenemos, dentro del consultorio Miau, tenemos 2 salas, que son salas de exposiciones, sala de exposición de consultorio Miau, y durante todo este tiempo lo que vamos a hacer son exposiciones en esas salas. Cada 2 o 3 meses tenemos una exposición nueva de artistas que vamos contactando y que quieren traer su obra a nuestra exposición. Este año veremos a ver cómo está, porque ha habido un ayuntamiento nuevo y estamos a ver si se colaboran, no colaboran, cómo va a estar la cosa. Pero bueno, tenemos una programación ya hecha también para la sala de exposiciones. Luego todos los años pues tenemos un hermanamiento con Marte, con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castelló, sobre todo con Joan Feliu y todo su equipo, ¿no? Que lo tenemos desde que empezó el festival. Somos proyectos hermanos, porque el primer Marte
fue una semana antes que el primer Festival Miau, y durante el primer Marte fuimos a presentar ese primer Festival Miau a Marte. ¿Vale? Desde entonces, y Joan venía a pintar al Miau, él pertenece a Acción Poética de Castellón, y una de las obras del primer año él subió a pintarla con sus compañeros, y bueno, a partir de ahí se creó un lazo ya totalmente de hermandad, ¿vale? Y pues todos los años tenemos un stand en Marte, así que siempre todos los años pues alguno de los artistas que han colaborado con nosotros en el MIA, pues intentamos que lleve su obra a Marte para promocionarlo y estar allí. Y luego pues diferentes cosas que nos van saliendo. Yo por ejemplo la semana pasada, no, la otra, estuve invitado de ponente en la Universidad Internacional de Málaga como profesor para hacer una ponencia sobre este proyecto allí en el Centro Pompidou, para que veas. Ahora dentro del mes que viene nos vamos a grabar un vídeo con GEME. GEME es el grupo de magistrados europeos por la mediación, ya que nos han elegido como un proyecto de ejemplo para la mediación entre problemas sociales. O sea que siempre nos van saliendo cositas sin sospechas, que no sabemos cómo la gente se pone en contacto con nosotros para ciertas cosas. Pero bueno, vivimos un poco, como te digo, ahora nos habéis llamado vosotros para venir a hacer esta entrevista. O sea, pues te digo que están más surgiendo cosas que no. De la gente dice, que conocéis a mucha gente, os ponéis en contacto con nosotros, ¿no? Certifícalo, porque parece que nosotros nos buscamos. Y, o sea, que vamos adaptándonos un poco a lo que nos marca la gente. Ten en cuenta que las visitas guiadas y los talleres empezaron así. O sea, hicimos el primer festival, empezó a subir gente al pueblo, y de pronto nos llama una asociación de amas de casa de la Vila Bella y nos dice, oye, sabemos que ahí en Fanzara tenéis un museo, ¿qué hacéis visitas guiadas? Claro, nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer visitas guiadas. Y empezamos a hacer visitas guiadas. A las pocas semanas nos llama un colegio y nos dice, sabemos que ahí en Fanzara tenéis un museo y que hacéis visitas guiadas. ¿Qué hacéis talleres? Pues nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer talleres. Y empezamos a hacer talleres. O sea, que siempre hemos ido un poco a remolque de lo que la gente nos ha pedido, y si hemos podido hacerlo y nos apetecía hacerlo, lo hemos hecho, porque luego nos han propuesto cosas que dicen, hasta aquí ya no tanto, porque al final nos vamos complicando la vida, y como siempre decimos, esto se basa en el voluntariado. Entonces hay que tener ganas, tiempo, y bueno, ya creemos que le hemos dedicado mucho tiempo ya al proyecto y se lo seguimos dedicando. Pues moltes gràcies per vindre. Esperem que el projecte en 2024 puga tornar a veure la llum i que vagi molt bé. I esperem que també que ho hagis passat bé en esta estoneta, no? Parlant en el podcast. Nada, gracias a vosotros por invitarnos.